saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes, para todos los chucureños que se encuentran aquí en San Vicente, en Bucaramanga, en Bogotá y en el mundo, porque este programa lo ven en el mundo entero a través de las redes de Azogalaxia. Le damos desde luego muchísimas gracias a Dios por la vida y por la salud. Recordemos que estamos en una pandemia terrible y tener hoy la vida y tener la salud es el mayor tesoro que podemos tener, con lo que podemos contar los seres humanos. Por eso desde lo más profundo del corazón, la gratitud inmensa para Dios por nuestra salud, y hay que hacer oración por nuestra salud, la salud de nuestra familia, de nuestros amigos. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi amor, y hola a todas las familias que nos siguen siempre y nos acompañan en ese programa de Quiero Ser un Pibal. Qué alegría encontrarnos nuevamente, como tú lo decías, es una bendición tener vida, tener salud, tener un hogar y por supuesto encontrarnos aquí en Quiero Ser un Pibal. Bueno, queremos nuevamente enviarle un saludo muy especial al Padre Augusto, nuestro nuevo sacerdote aquí en San Vicente de Chucurí, un nuevo pastor. Le damos la bienvenida, que Dios le bendiga, le ilumine, le dé toda la sabiduría para que entre todos logremos fortalecer la espiritualidad de este hermoso municipio de San Vicente de Chucurí. Recordémosle a nuestros televidentes qué es Quiero Ser un Pibal. En una semana anterior me pregunta un señor, ¿qué es Quiero Ser un Pibal? Bueno, ese es un programa hecho con mucho amor para que todos nos fortalezcamos en principios y valores. Estamos en un continuo crecimiento, en un continuo mejoramiento de ser cada día mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. Estamos hablando de los valores, de esos principios que tienen que regir nuestra vida, nuestra conducta. Es decir, Quiero Ser un Pibal busca el fortalecimiento de los principios y valores en el ser. Y nosotros estamos haciendo una labor para lograr que San Vicente de Chucurí, así como es ejemplo nacional en el tema de los residuos sólidos, de la recolección en la fuente, también sea el primer municipio Pibal de Colombia, es decir, que sea el primer municipio donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores, es decir, donde florezca el amor, donde se evidencie el amor, donde se evidencie la fidelidad, donde se evidencie la honestidad, la transparencia, es decir, todos estos principios y valores que fortalecen realmente la persona, que fortalecen el ser. Nosotros tenemos una frase institucional. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. En nuestra frase aquí institucional, que la debemos poner en práctica siempre en nuestra vida. Antes de mirar, antes de criticar, vamos a mirarnos hacia adentro, vamos a analizar cómo nos estamos portando, cómo está nuestra vida. Y si vamos a mirar al otro, que sea para ayudarlo, para darle la mano. Y de manera respetuosa tenemos que decir que muchos de nosotros en algunas oportunidades nos ubicamos en los rincones del pueblo, en el atrio, a despotricar de los demás. Allá es donde tenemos que aplicar la frase. Antes de yo estar allá parado mirando quién pasa para empezar a hablar del otro, debo mirarme qué estoy haciendo en el parque, si es que ya hice el aseo, si es que ya hice el almuerzo, si es que ya estoy trabajando, estoy cumpliendo con mis obligaciones. Antes de mirar a los demás, debo mirarme hacia adentro y debo buscar fortalecer mis principios y valores, corregirme. Debo ayudar a generar progreso, debo ayudar a generar buenos principios y valores en mi municipio. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Bueno, estamos hablando en este mes, se nos acabó ya el mes de noviembre, y hablamos de un valor muy importante, hermoso, como todos los principios y valores que nos ayudan a fortalecernos, pero que realmente es una virtud, y es la virtud de la prudencia. Estamos hablando en este mes de noviembre de la prudencia, esa virtud cardinal. Decíamos que las virtudes cardinales son las que rigen nuestra vida, que nos permiten vivir en armonía con las personas que nos rodean. La prudencia nos enseña, y lo repetíamos inicialmente, que es esa virtud que nos enseña y que nos pide que pensemos antes de actuar, que analicemos las consecuencias de nuestros actos, que elijamos cuál es la mejor decisión para nuestro bien y que busquemos, por supuesto, los medios necesarios para lograr ese bien. Bueno, muy bien. Hoy, como último programa, recordemos que el último programa siempre tiene una estructura y es sintetizar todos los programas anteriores donde se ha venido hablando del principio o el valor. Entonces hoy es la síntesis de la prudencia, de esa virtud de la prudencia.
Queremos contarles una historia donde se evidencia la prudencia, una historia muy bonita que tiene muchas enseñanzas, que tiene muchas moralejas, pero que hoy vamos a extractar solamente unas 2, 3 moralejas que nos ayudan a nosotros a entender y a interiorizar para poder poner en práctica el fortalecimiento de esa virtud de la prudencia. Esas historias, estas moralejas, son esas historias que nos contaban cuando estábamos pequeños, esa historia donde los animales hablaban, donde nos contaban historias de los animales y donde nos dejaban una moraleja, una enseñanza para nuestra vida. Bueno, entonces mucha atención que aquí empieza la historia. Había una manada de golondrinas donde existía una golondrina que era un poquito terca, de esas golondrinas que dicen yo no hago lo que los demás hacen, yo no soy obediente, yo soy. Entonces resulta que las demás golondrinas le dijeron que tenían que emigrar porque ya venía el invierno. Resulta que esta golondrina necia, imprudente, dijo, no, yo me quedo. Las demás golondrinas se fueron. Una vez se fueron las demás golondrinas, empezó a llegar el invierno y esta golondrina empezó a vivir las verdes y las maduras, se empezó a asustar. Bueno, entonces ahí vemos que esa golondrina entonces cuando vio que llegó el invierno y que empezó a hacer mucho frío, que empezó como a pasar así como momentos difíciles, pues dijo, no, yo me voy a ir a donde mis compañeras, las voy a alcanzar, voy a ir allá porque allá sí está como calientico, allá voy a sobrevivir. Entonces tomó la decisión, dijo, bueno, voy a irme por ese camino por el que ellas se fueron y emprendió su vida. Bueno, y resulta que cuando esta golondrina pretende alcanzar a sus compañeras de la manada, ya era muy tarde porque ya había llegado el invierno, ya estaba cayendo mucha lluvia y estaba llegando también la nieve, al punto que la golondrina iba volando y se iba enfriando, sus alas se iban enfriando, hasta que de momento cayó y la nieve la congeló y quedó congelada en el piso. Bueno, esta golondrina ya viéndose muerta con ese frío que le congeló allá sus huesitos y su sangre, entonces cayó allá en tierra. En ese momento ella ya ahí tendida, casi muerta en el piso, resulta que iba pasando una vaca, ¿sí? Entonces la vaca pasó muy cerca a la golondrina y acercándose depositó sus excrementos sobre la golondrina. La golondrina dijo, no, este sí fue mi final, acá congelada y encima el excremento que me cayó encima de la vaca. ¿Cómo así? A ver, repitamos, la golondrina iba volando, la nieve la tumbó, la congeló y vino una vaca y se le cagó encima. ¿Eso es cierto? Sí, la vaca, pues depositó, la vaca se le cagó encima a la golondrina, ¿cierto? Entonces, oiga, y la golondrina estaba allá, pero miremos que la vida nos enseña cosas bonitas. Entonces, estando la golondrina ahí, el excremento de la vaca, como tú dices, ¿sí? O la materia fecal de la vaca, es caliente, ¿sí? Y ese calor que produjo esa materia fecal encima de la golondrina congelada, derritió el hielo. Oiga, qué berraquera, derritió el hielo. Y a medida que el hielo se iba derritiendo, la golondrina iba recuperando sus fuerzas, nuevamente iba recuperando sus fuerzas. Y aquí viene una partecita de la historia que es muy importante para esta virtud de la prudencia. Resulta que la golondrina una vez se liberó de todo este hielo, pues empezó a salir dentro de la materia fecal de la vaca. Pues la golondrina se sintió muy feliz, pero fue tanta la felicidad que cometió una imprudencia muy grande. Claro, empezó allá contenta a gritar, a saltar de felicidad y resulta que en esa algarabía, en ese alboroto que estaba haciendo, pues iba pasando por allá un gato y la escuchó y dijo, bueno, ¿de dónde proviene ese ruido? ¿Quién es el que está gritando? La vio que estaba una deliciosa golondrina y ¿qué hizo el gato? Se la comió. El gato se tragó la golondrina. Esa es una enseñanza importantísima. Entonces, esa es la historia de la golondrina, ahí termina la historia de la golondrina en el estómago del gato. Muchas enseñanzas podemos sacar nosotros de esta historia. La primera historia, la primera enseñanza es que nosotros hemos
hablado que la virtud de la prudencia es cuando tenemos que ser cautelosos, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que ser disciplinados, y esa fue o es la primera enseñanza que nos deja la golondrina cuando la manada toma la decisión de ir a otro sitio y ella toma una decisión contraria de no ser obediente, de ser soberbia y de creerse autosuficiente. Mira que eso nos pasa muchas veces. Pensamos que cuando nos dicen algo, que cuando nos ponen normas, que cuando nos dicen tienen que hacer esto, pensamos que es por capricho de pronto de las personas y resulta que es por nuestro bien. Entonces esa conducta grupal de las golondrinas, viajar hacia el norte en el invierno, pues era para proteger su vida porque iba a hacer mucho frío y se iban a morir. Entonces esta golondrina que pensaba que era que no, que tal vez ella quería ser diferente, pues actuó sin prudencia y puso en riesgo su vida. Bueno, entonces esa es la primera enseñanza, que debemos nosotros ser obedientes, debemos poner en práctica la verdadera prudencia. Lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros como conductores de un vehículo nos dicen, usted no puede conducir un vehículo cuando ha consumido bebidas alcohólicas, cuando usted se ha embriagado, usted no puede, pero nosotros, es que yo manejo mejor borracho. Resulta que nos pasa lo de la golondrina, cometemos un accidente, damos bote, matamos a una persona, bueno, en fin, una tragedia. Entonces, pilas, porque es ahí donde debemos poner en práctica la prudencia, en la obediencia a nuestros padres, hijos, la obediencia a los profesores, la obediencia a nuestras autoridades. La autoridad municipal dice, hoy es toque de queda, ¿qué es toque de queda? Nos quedamos en la casa. Cuando nosotros incumplimos esas normas, pues vamos a tener que se nos caga encima una vaca, pues vamos a tener un problema gravísimo. Entonces, primera enseñanza. La segunda enseñanza es muy bonita y es... Bueno, tenemos la segunda enseñanza y es ese momento donde la golondrina toma esa decisión. Bueno, ya se dio cuenta que se había equivocado, dijo, no, yo voy a ir a donde mis compañeras para no congelarme acá. Entonces, fijémonos que aunque ella tuvo una buena intención, pues no midió las consecuencias de ese acto, que era irse tarde a emprender ese viaje donde pues las condiciones no iban a ser favorables para su supervivencia, y entonces ahí donde mencionamos la prudencia, de que cuando tomamos una decisión debemos que pensar qué es lo que nos va a pasar si hacemos esa acción. Es muy importante la reflexión. La prudencia tiene que ver mucho con la reflexión, porque recordemos que cuando nosotros actuamos con soberbia siempre cometemos un error. Cuando nosotros actuamos con orgullo o cuando actuamos de manera acelerada, pues siempre vamos a cometer un error, y es lo que ocurre aquí con la golondrina. Pero miremos el tema cuando ya la golondrina cae al piso, que ahí hay una enseñanza muy importante y sí queremos resaltarla, y es la presencia siempre de Dios en nuestros corazones. Así nosotros rechacemos a Dios, Dios siempre nos está amando. Así la golondrina ya ha sido grosera, rebelde, lo que sea, la congeló la nieve, Dios le mandó la vaca. Así muchos digan, eso no es la vaca, eso no es Dios, es una vaca en la naturaleza. Es Dios, así nos pasa a nosotros. Es decir, así nosotros seamos soberbios y no queramos mejorar, Dios siempre nos está abriendo los brazos, la oportunidad para que mejoremos, y eso fue lo que ocurrió ahí. Dios le envió un salvavidas a la golondrina, le envió la vaca para que la vaca se cagara en la golondrina. Y ahí viene una enseñanza muy importante, y es que no todo el que se caga en uno lo hace para joderlo. Y tenemos que decirlo así claramente, pero expliquémoslo muy bien después de comerciales, porque vienen unos mensajes importantes y ya regresamos. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Quiero Ser un Pibal. Estamos en el último fin de semana de noviembre. En este mes de noviembre hablamos sobre la virtud, gran virtud de la prudencia. Y estamos echando aquí una historia muy buena sobre una golondrina, una moraleja para nuestra vida.
Bueno, pero antes queremos hacer una oración especial, elevar una oración especial por todas las benditas almas del purgatorio y por todos los santos difuntos en este mes de noviembre, para todos nuestros familiares, nuestros amigos, que Dios les bendiga y les dé la oportunidad de estar en su presencia. Bueno, seguimos entonces con la cagada. Sí, bueno, echémosla así como se habla claramente en Santander. Íbamos entonces en que la golondrina, Dios le manda un salvavidas y es que la vaca se le caga encima. Entonces, esa materia fecal o ese excremento o ese estiércol, como se llama, de las vacas, derrite el hielo y la golondrina vuelve a vivir. Pero resulta que la golondrina empieza a hacer un escándalo, una escama impresionante y sale y grita y canta de que había vuelto a vivir, de que ella era soberbia pero que había vuelto a vivir y que el hielo y que el invierno no la había vencido porque otra vez estaba viva. Y ahí es cuando el gatico escucha, la ve, llega y se la come. Pero mira que algo muy importante que no podemos pasar por alto y que ya lo veníamos mencionando, es algo muy importante y lo hemos repetido este año muchas veces. Cuando pasan cosas negativas en nuestra vida, no tenemos que echarnos a la pena, ¿sí? Sino que siempre hemos dicho, y desde la espiritualidad lo hemos repetido, Dios siempre saca un bien mayor de algo malo. Entonces, siempre que nos pasan dificultades, situaciones difíciles, situaciones familiares, económicas, de salud, todo eso que pareciera que nos derrumbara, por así decirlo, pues Dios en su actuar puede sacar un bien mayor de esas situaciones. Y ahí también es muy importante tener presente que lo que tú dices, y fue cuando nosotros hablamos del optimismo de este año en un programa anterior, que cuando nosotros tenemos una caída, jamás debemos mencionar que fracasamos, que la caída es experiencia y que debemos levantarnos con mayor fuerza poniendo en práctica esa experiencia para crecer más, ¿sí? Entonces mire cómo a pesar de ya estar la golondrina congelada, casi muerta, vuelve a vivir. Muchos de nosotros nos ha pasado, personas que han estado en una UCI ya, los familiares listos para hacer el entierro, pero la fe en Dios, la berraquera, el empuje, vuelven a vivir y hoy están todavía vivitos y coleando. Entonces, aquí también hay una enseñanza muy importante con el tema de la golondrina y es que no todo el que se caga en uno lo hace para joderlo. ¿Qué quiere decir esto? En muchas oportunidades hay personas que hablan mal de nosotros o nos hacen daño. O por ejemplo, en muchas oportunidades estamos trabajando en una empresa y nos sacan de la empresa, nos echan, como decimos nosotros en Santander. Y resulta que muchos creemos que es el fin y nos echamos a morir y nos acostamos y ya nos enfermamos y tocas que nos entierren. Pero otros decimos, no señor. Yo salgo de aquí, pongo en práctica toda mi experiencia, hago mi hoja de vida y coloco todo lo que hice, lo que aprendí, lo que sé hacer y voy más arriba. Muy bien a colocar esas enseñanzas en nuestra vida. Bueno, y pasamos entonces ahora sí a esa parte donde esta imprudente golondrina empieza a hacer esa escama, a hacer escándalo de que se había salvado, que había recobrado allá su vida después de lo que le había sucedido. Y vemos que un gato llega y se la come. Ahí vemos, mejor dicho, totalmente plasmado la imprudencia de que hacer escándalo, de andar haciendo escama, como decimos popularmente, haciendo escama y haciendo para que todo el mundo se dé cuenta, para alborotar el avispero. ¿Y qué pasa? En esas situaciones la imprudencia siempre pues, nos puede traer cosas negativas. A manera de ejemplo, un amigo le ocurrió, con mucho esfuerzo, Dios le dio la oportunidad de poderse comprar un carrito. Y compró su carrito y entonces resulta que empezó a caminar por todas las calles a mucha velocidad, con el equipo a alto volumen, sin respetar de pronto las normas y efectivo, pues todo el mundo se dio cuenta que el pingüe se compró carro. ¿Qué pasó? Pues también habían unos delincuentes que estaban observando y vieron dónde parqueó el carro, lo dejó con la puerta abierta y vino y le robaron el carro. Entonces, esa es una enseñanza muy, muy importante del tema o de la virtud de la prudencia. Callémonos el pico. O sea, dejemos de estar contando todo. Eso es algo que ocurre hoy, desafortunadamente, en el tema de las redes sociales. Salimos a contar, compramos una camiseta, bueno, eso sí está bien. La compramos en Cacao Moda, que sepan que la compramos en Cacao Moda, sí. Pero nos tomamos una foto, ahí venga, al Facebook. Vamos a almorzar al Facebook. Estamos contando nuestra vida
privada. Estamos siendo más imprudentes que la misma golondrina, porque la vida es privada, es de nosotros, solamente nos interesa a nosotros. Entonces debemos ser muy prudentes. Ahí es donde se aplica realmente esa virtud de la prudencia. Callémonos, seamos prudentes. Muy prudentes, ese ejemplo que tú pones de las redes sociales a ponerlo en práctica. Mira que también muchos robos y extorsiones se dan precisamente por eso, porque contamos absolutamente todo lo que hacemos, en dónde estamos, a qué hora salimos, que el fin de semana no estamos acá en el municipio, entonces pues aprovechan los delincuentes. Entonces seamos muy prudentes, enseñémosles también a nuestros chicos, a los niños a ser muy prudentes también. De pronto vemos muchas veces que a veces publicamos cosas, por ejemplo, que nos estamos comiendo allá la mejor cazuela del mundo, y resulta que en ese momento pueden haber personas ahí incluso que no han podido comer hace varios días o que están pasando necesidades. Entonces eso que para nosotros pues es muy bueno puede estar generando pues allá una incomodidad o una tristeza en alguna persona. Y aquí hay una noticia un poquito desagradable para las personas que nos gusta o que nos gusta publicar todo en Facebook. Ese es el reflejo de un complejo de inferioridad, de vacíos en nuestro corazón, de vacíos en nuestra vida. Cuando estamos mostrando todo, estamos diciendo, yo tengo complejos de inferioridad, y por eso estoy diciendo, me estoy comiendo esta carne, porque como hace rato no comía. Entonces es un complejo de inferioridad, ojo, para poner en práctica esta virtud de la prudencia. Entonces aquí termina la historia de la golondrina, nos deja muchas enseñanzas, y que es importante escucharlas, interiorizarlas y ponerlas en práctica. Vamos a ser muy prudentes. Ya nos tenemos que ir despidiendo, pero antes tenemos que recordar la esencia de lo que es la virtud de la prudencia. Recordemos entonces rápidamente que son 7 virtudes cardinales. Hay 3 virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y hay 4 virtudes cardinales. Recordemos que cuando nosotros hablamos de virtudes cardinales, hacemos una analogía con los puntos cardinales, que es el oriente, el occidente, el norte y el sur, que estos puntos cardinales nos permiten a nosotros saber dónde estamos ubicados, hacia dónde vamos, hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente o hacia el oriente. Igual ocurre con estas virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son esenciales para la vida del ser humano, para saber cómo estamos viviendo la vida, hacia dónde vamos. Entonces, esas son 4 virtudes cardinales. Ahí tenemos la templanza, la fortaleza, la prudencia, que es la más importante de las 4 virtudes cardinales. La otra es la justicia. Entonces, importante, la prudencia esencial para la vida, esencial para la vida. Viene Navidad y le repetimos allá, si queremos ser sabios tenemos que ser prudentes, entonces a ponerla en práctica, a reflexionar, a analizar, a tener en cuenta siempre que todo lo que hacemos trae consecuencias. Entonces necesitamos detenernos un momento antes de tomar decisiones, antes de actuar, para que esas consecuencias de nuestros actos pues sean positivos, que sean para nuestro bienestar y por supuesto para el bienestar de las personas que nos rodean. Y es que precisamente lo que tú estás diciendo es acertada la definición. La prudencia es la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar de manera responsable. Repitámosla. La prudencia es la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar de manera responsable. Entonces, no solo porque ya viene Navidad, diciembre, el año nuevo, sino también porque estamos en una pandemia. Entonces vamos a medir las consecuencias de nuestros actos. Recordemos, tenemos que ser muy prudentes en la forma como nosotros vamos a compartir nuestras épocas de Navidad y Año Nuevo. Que esa emoción, que esa algarabía, que esa alegría que nos invade en Navidad, pues no nos haga olvidar todas esas recomendaciones, todas esas normas de bioseguridad que debemos tener en cuenta pues para que no se siga aumentando el número de casos de COVID en nuestro municipio y en nuestras familias. Entonces, ese es un llamado para que esa prudencia la tengamos en cuenta aquí en este fin de año. Empezó diciembre, empezó todo lo que nos rodea de estas festividades, entonces vamos a ser muy prudentes con el COVID, protegiéndonos mucho, cuidándonos todos, cuidando a las personas mayores, a
nuestras personas vulnerables, siendo muy prudentes también con la comida, no excedernos a comer tanto, porque también nos puede afectar nuestra salud, prudentes con el alcohol, bueno, con todo tenemos, con la pólvora también. Entonces, ser muy prudentes en esta Navidad para que lleguemos a un 2021 pues bendecidos, con salud, felices y todos en familia. Bueno, y recordemos que entre las características de la prudencia es una de las características más importantes de los líderes. En cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros hay un líder. Entonces, usted como líder debe tener presente que una de las características más fuertes es la prudencia. Si usted se considera líder, si usted quiere ser líder, tiene que tener presente y vivir la prudencia. Recordemos esa capacidad de medir las consecuencias, actuar con cautela, actuar con respeto siempre, porque también recordemos que la prudencia está basada o cimentada en otros principios y en otros valores. Siempre está acompañada, acordémonos, del respeto, de la responsabilidad, de la sabiduría divina también para actuar correctamente. Entonces, eso es como que esa prudencia envuelve otras virtudes muy importantes, otros valores que rigen nuestra vida. Bueno, estamos ya finalizando este año, estamos precisamente en este último fin de semana de noviembre. Y en nuestra Iglesia Católica hemos terminado ya el fin de semana anterior, pues todo el año litúrgico, como que terminamos el año. Y vamos a iniciar este fin de semana un año nuevo litúrgico. Y por eso empieza ese tiempo de Adviento, por eso ya tenemos que invadirnos de ese espíritu de la Navidad. ¿Y qué es ese tiempo de Adviento? Ese tiempo de Adviento es este tiempo de preparación para la llegada del niño Jesús el 24 de diciembre. Entonces, qué bueno que en nuestras casas, lo que habíamos dicho, vamos a desempolvar el arbolito de Navidad, el pesebre, vamos a llenarnos de luces, allá no solamente la casa, sino también el corazón, a prepararnos espiritualmente para la llegada del divino niño. Muy importante lo que tú estás diciendo, porque hemos vivido un año 2020 atípico, hemos vivido un año 2020 de miedos, hemos vivido un año 2020 de encierros, de preocupaciones. Tenemos que hacerle frente, tenemos que ponerle la cara de frente y llenarnos, como tú dices, de positivismo, de alegría, ¿sí? Al mal tiempo, buena cara, como dice la frase, porque eso nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestras defensas y a estar preparados para que no nos pase nada, y seguramente no nos va a pasar nada. Entonces vamos a vivir este tiempo con todo el amor. Recordemos siempre tener un corazón alegre y feliz, y recordemos siempre, siempre, siempre sonreír. Bueno, corona de Adviento, mañana domingo, el primer fin de semana de Adviento, todas las familias allá con su corona, con sus 4 velitas, 3 moraditas y una roja, porque en 4 fines de semana llega el niño Dios. Entonces vamos a ir a la Eucaristía todos en familia, a iniciar y a prepararnos espiritualmente para esta Navidad. El hombre que es prudente es un hombre sabio. ¿Y quién es un hombre sabio? Quien tiene en su corazón la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hablar de un nuevo tema. Vamos a tener invitados en este mes de diciembre. Bendiciones para todos.